Esto es Ciencia al Dente, un programa en el cual hablamos y nos metemos en profundidad sobre los temas de proyectos de investigación académicos que les sirven a solucionar y a mitigar los problemas en el territorio y en la sociedad. Así sea, bienvenidos, yo soy César Augusto Bedoya y esto es Ciencia al Dente. Y este es un caso muy importante para la institución universitaria ITM. Y para eso nos hemos invitado hoy a un profesor investigador del ITM, él es el profe Pedro Alvarado, para que nos cuente un poco más sobre un proyecto de investigación que nace de varias universidades de la ciudad, también de Colombia, también con la sinergia de una empresa muy importante en la región. Y pues queremos entonces que nos empiece a contar, profe. Primero, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, César. Hola, ¿qué tal para todos? Claro que sí. El proyecto de investigación entonces surge de una unión temporal donde 4 universidades de Colombia, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y el Instituto Tecnológico Metropolitano unen sus esfuerzos con el objetivo de llevar tecnologías de combustión avanzadas a desarrollar o a solucionar problemas en la industria colombiana, ¿cierto? Allí surge entonces nuestro proyecto de investigación, en la cual se desarrolla un prototipo semi-industrial para incrementar la eficiencia energética e incrementar la productividad de los procesos. Tenemos en las industrias colombianas, hay un problema con sus hornos, con sus equipos a la hora de realmente calentar su materia prima. Y de ahí se basa entonces este proyecto de investigación. ¿Cuál es ese problema que tenemos en derrochar la eficiencia o este tema energético en Colombia? Básicamente, uno de los grandes problemas es la baja eficiencia en la utilización de la energía térmica, ¿cierto? Nosotros tenemos equipos que son de hace 30, 40, 50 años, entonces hay una alta obsolescencia tecnológica. También hay equipos que no se están operando bien y esto va a repercutir después en una disminución en la productividad de los procesos. Hay problemas de salud ocupacional también asociados a que no se aprovechan bien esos calores residuales que son muy comunes en industrias que tienen altos consumos de energía. Profe, pero también entonces hay un problema de la empresa, pero también causa efectos al tema del medio ambiente. Cuéntenos eso. Claro que sí. Cuando un proceso no es eficiente, ese proceso entonces va a consumir más recursos. Si consume más recursos, entonces va a tener una huella ambiental mayor. ¿Cuál es el efecto acá? Entonces, por ejemplo, cuando se quema un combustible principalmente fósil, este combustible fósil va a generar gases de efecto invernadero y va a generar contaminantes, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, material particulado, ¿cierto? Si nosotros logramos incrementar esa efectividad o esa eficiencia en esos procesos, entonces logramos disminuir esas emisiones de esos gases contaminantes. Profe, ¿por qué es tan importante que este proyecto académico unan esfuerzos varias universidades? Cada universidad tiene una infraestructura asociada, tiene sus propias fortalezas y allí las universidades aportan también sus contrapartidas en especies, los equipos que poseen, también el conocimiento que cada universidad tiene, los avances que tienen los grupos de investigación, se unen con el objetivo de tener entonces una mirada interdisciplinaria, ¿cierto? De unir enfoques con el objetivo de solucionar estas problemáticas pues, que presentan las industrias con consumos pues, ineficientes de energía. Entonces, por eso es importante la colaboración, el trabajo interdisciplinario entre las universidades. ¿Ese trabajo cuánto duró? ¿En qué tiempo, en qué etapa está? Okay. ¿Ya finalizó? Además, también sí tuvo recursos también de MinCiencia. Sí, claro que sí. La unión temporal fue financiada por MinCiencias. Hay varios proyectos de investigación. Duró aproximadamente 2 años y se desarrolló un prototipo que se sometió al proceso de patentamiento al finalizar el proyecto.
aproximadamente a finales del año anterior, entonces se otorgó la patente de invención para este proyecto de investigación. ¿Por qué es tan importante que un proyecto de investigación como estos, que va a ayudar mucho pues, a la eficiencia de la empresa, a sus procesos, al ahorro también energético, también que impacta de una muy buena manera a la calidad del medio ambiente? ¿Por qué es tan importante que se le otorgue una patente por la Superintendencia de Industria y Comercio? Primero es un reconocimiento a las universidades que trabajamos allí, a los equipos de trabajo que trabajan allí, a un reconocimiento a procesos de innovación, ¿cierto? A procesos metodológicos para obtener estos resultados. Entonces, acá hay unos grupos de trabajo que trabajan fuertemente con la parte de simulación numérica. Entonces, esta simulación numérica luego es llevada hacia una segunda etapa y es, si funciona la simulación numérica, entonces vamos a ver si lo podemos implementar ya y construir. Luego se implementa y se construye y luego se lleva ya a la empresa y mira a ver si funciona. Entonces es también un reconocimiento a todo ese grupo de trabajo que logra innovar en un proceso para ofrecer soluciones pues, a la industria en particular y a la sociedad. Es importante también porque allí es posible, que las otras empresas, ¿cierto? O el sector empresarial y otros sectores puedan reconocer allí un producto que puede proporcionarles soluciones y que ha sido comprobado. Eso también es importante allí. Pero yo lo invito para que también contextualicemos un poco, porque pues es un tema muy técnico y muchas personas que nos están viendo, este podcast y dicen, bueno, pero Beni, yo no me puedo entender cómo es el dispositivo, dónde debe estar instalado en el horno, qué hace, cuál es el proceso que se hace en un horno como estos con materia prima, qué materia prima se hace en estos hornos. Cuéntenos un poco más en detalle eso. Está bien, el horno de fusión de fritas es un horno diseñado o construido para realizar la fusión de materiales cerámicos, ¿cierto? Fusión de materiales cerámicos para la producción de baldosas, ¿cierto? Este horno, entonces, si tú le agregas la materia prima a temperatura ambiente al horno, entonces vas a consumir energía para precalentar esa materia prima y eso va a disminuir la eficiencia. En cambio, si tú tomas un calor residual, por ejemplo, los productos de combustión que salen muy calientes a altas temperaturas, si lo tomas y parte de esa energía la llevas a precalentar la materia prima, entonces ya la materia prima va a ingresar caliente al horno y no va a ser necesario proporcionarle esa energía pues, para calentarla. Entonces allí estamos ganando energía. Básicamente es un ahorro energético que hacemos al ingresar el material precalentado. Los experimentos que realizamos en la empresa se podía precalentar hasta 110 grados Celsius, y eso representa pues ahorros importantes en consumos de combustibles. Provente saber si entendí. El dispositivo está instalado en el horno. Entonces, en el momento de precalentar, todo eso, ese calor, esos gases, él los recoge, los que se van a desperdiciar, y con eso la materia prima como la cal, la arena, el cemento, las baldosas, bueno, en fin, las va precalentando para que vuelvan ellas entonces, me imagino que en un proceso ya en el horno. Creo que lo entendí de esa manera, o me faltó algo. De pronto faltó un poco. El horno es una unidad independiente y el precalentador es una unidad independiente. Entonces se toma el calor residual de los productos, está bien, y se precalienta, como tú dices, esa materia prima que puede ser óxidos minerales, en ese caso específico, para la producción de fritas. Cuénteme, profe, ¿cuál fue el rol de la institución universitaria, en este caso el laboratorio que ustedes, y qué bueno que también nos lo mencione, cuál fue el rol dentro de esa investigación? Ok, el proyecto fue liderado por nosotros, fue liderado por el Instituto Tecnológico Metropolitano. Nosotros somos un grupo de docentes que pertenecemos a la Facultad de Ingeniería, al Departamento de Ingeniería Electromecánica y Mecatrónica.
Allí hay varios docentes, el profesor Bernardo Herrera, el profesor Luis Cardona, otro profe que no está en la institución, Jorge Rentería. Entonces, básicamente, trabajamos en todas las etapas del proceso. Entonces, en la etapa de simulación, ¿cierto? Allí trabajó, por ejemplo, mucho el profe Luis Cardona, la concepción de las ideas, ¿cierto? La concepción de cómo íbamos a resolver un problema allí en la industria. También en la parte experimental, ya, diseño, construcción, y luego ir a medir allá en la empresa. Entonces, entre todos trabajamos allí. Em, ese fue como nuestro rol, ¿cierto? Nuestro rol entonces era dirigir el proyecto y participar en todas las etapas pues, importantes del mismo. Profe, ¿por qué es tan importante trabajar estos temas en la universidad, en la academia? O sea, y además también está Sumicol, ¿cierto? Entonces están 4 niveles, la academia, pero también está de la mano o haciendo sinergia ahí la empresa. ¿Por qué es tan importante en estos proyectos de investigación que le apuntan realmente a desarrollar soluciones a necesidades hasta industriales hoy? Claro que sí, es bastante importante. Nosotros tenemos en nuestros laboratorios un gran porcentaje del conocimiento, un gran porcentaje de nuestros experimentos, lo que realizamos allí en el laboratorio, ¿cierto? Lo tenemos en el laboratorio. Entonces, es nuestro deber también pensar cómo vamos a sacar esto del laboratorio y cómo vamos a llevarlo a entornos donde puedan ser aplicados y puedan proporcionar soluciones. Allí radica pues la importancia. Tenemos unos temas muy graves con el tema, por ejemplo, del calentamiento global, las emisiones de gases de efecto invernadero, y una de las principales soluciones es eficiencia energética, disminuir los consumos, ¿cierto?, de estos combustibles fósiles. Allí, entonces, las empresas puede que no tengan ese conocimiento que tenemos las universidades o que tenemos los laboratorios de investigación, pero entonces necesitamos acercarnos y conversar, ¿cierto? Acercarnos y conversar. Allí en el desarrollo del proyecto hay muchos retos, ¿cierto? El hecho de ir a ensayar un prototipo semi-industrial en una empresa, decirle a la empresa, apague este horno, vamos a medir acá, es algo muy complejo. Entonces, eso desde el punto de vista logístico, Las dinámicas son muy diferentes, son bastante diferentes. ¿cierto? ¿Y cómo fue ese entendimiento? Ujú. O sea, ¿cómo fue, yo lo digo, empatía empresarial o empatía de sinergias? Y es porque la academia pues tiene un poco más de paciencia que Ujú. la industria. Creo que sirvió mucho los resultados previos. La unión temporal in combustion tiene 2 etapas. En la primera etapa se desarrolló también un proyecto que se llama Diagnósticos Energéticos de Sectores Industriales Colombianos. Los resultados de ese diagnóstico entonces permitieron forjar muy buenas relaciones entre la academia con la industria, ¿cierto? Se hizo un diagnóstico a muchas empresas del sector que consumen mucha energía, y allí se lograron forjar unos lazos muy fuertes, ¿cierto? Con base en esto, entonces ya se proponen algunos proyectos para solucionar problemas específicos en estas empresas. El ITM siempre ha tenido muy buena relación pues, con esta empresa Sumicol. Ujú. ¿Este dispositivo dónde se puede implementar? En la industria. Ok. Tal como nosotros lo vemos, se puede implementar para cualquier industria que tenga materiales granulados, ¿cierto? Y que tengan básicamente 2 condiciones, un calor residual, ¿cierto? Y un proceso donde yo vaya a trabajar con ese material granulado. Entonces allí hay un amplio rango de industrias que pueden trabajar, industria química, industria farmacéutica, industria petroquímica, industria metalúrgica, ¿cierto? Allí podrían trabajar pues con este dispositivo. Profe, para ir terminando, yo quisiera de nuevo reiterar cuáles son esos beneficios que pues, realmente nos presentan y la bondad de este dispositivo. Ok. Permiten un incremento en la productividad de los procesos. ¿Por qué un incremento de la productividad de los procesos? Porque estamos utilizando mejor nuestro combustible. Entonces nosotros podemos incluso trabajar con la misma cantidad de combustible y incrementar la materia prima que estamos tratando. Eso por un lado. También otro escenario es reducir esos consumos
de gas natural, de petróleo, de carbón. Entonces allí estamos generando unos ahorros económicos a las empresas, ¿cierto? Ahí van dos. Hay un tema de salud ocupacional que es bastante importante. Si nosotros tenemos una fuente de alta temperatura en una empresa, la estamos desperdiciando, a veces es difícil de evacuar, entonces podemos usar ese calor residual, lo podemos utilizar y solucionamos ese problema allí. Y está el problema ambiental también, entonces logramos disminuir esas emisiones de gases de efecto invernadero principalmente y esos contaminantes asociados a esos procesos. Bueno, ya entonces el proyecto ya está protegido, ¿cierto? Ya que viene entonces, me imagino que entonces los centros de emprendimiento, de tecnología, en este caso pues el centro de emprendimiento del ITM, ¿qué hace con esto? Ok, nosotros realizamos unos esfuerzos como por tratar de llevar la tecnología hacia las empresas, ¿cierto? Allí lo que sigue entonces es buscar apoyo, buscar entes financiadores que nos permitan a nosotros probar ese prototipo, ¿cierto? En sus empresas, en sus industrias y demostrar que este prototipo presenta estas ventajas que acabo de mencionar. Entonces ese es uno de los siguientes pasos. También podemos tocar las puertas pues, de nuestro gobierno en alguna convocatoria con el objetivo pues como de obtener apoyo con el objetivo de llevar el prototipo a la industria. Hay algo dentro del que me parece muy bonito y muy importante, y es que es el único dispositivo que cuenta hoy Colombia, ¿cierto? Claro que sí, al estar patentado, entonces es el único dispositivo. Para que de pronto los que nos están viendo sepan de que es el único que tenemos pues en Colombia, gracias a esa sinergia de universidades y de empresa que lo hicieron posible. Profe, muchísimas gracias por estar aquí en este programa Ciencia al Dente. Muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado y muy importantes estos espacios porque permiten concientizar también a las personas de estas problemáticas que tenemos y también mostrar pues nuestros trabajos. Muchas gracias. Profe, Pedro Alvarado, docente investigador del ITM. Así hemos llegado a un otro capítulo de Ciencia al Dente. Nos esperamos en un próximo capítulo para seguir hablando sobre cómo la ciencia, cómo la investigación le aporta a las necesidades y problemáticas de nuestro territorio. Hasta pronto.